Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿No tienes audio? Hola, mi hermanita Zuley, ¿cómo estás? Nos sacó Pues a aquí todos. viendo el mensaje, vi el mensaje y enseguida dije, no, al auxilio, corra. Ay, qué linda. Sí, No, nos y que sacó a gracias a Dios, a mí se me había ido el internet y hasta ahora volvió y preciso volvió y llegó el mensaje. Bueno, gracias a Dios fue así como muy Ay, preciso. gloria a Dios. No había entrado a las salas, estaba sin internet. Pero bueno, gracias a Dios ya. ¿Qué Sí, pasaría? ¿No sabes qué pasó? no, ni idea, yo hablando y pum, cuando cerró y yo, ay, ¿qué pasó? Nos Qué sacó, raro. me sacó. Qué raro ¿Cómo? porque de hecho ni siquiera estaba, no tenías a nadie aquí en la sala porque te dejaron como anfitrión y como yo no tenía internet, entonces Francia estaba en otra sala apoyando. Así que, Sí, pero bueno, gracias a Dios. y de hecho le di entrada a Robinson porque él entró de nuevo, le di entrada a Samantha y alguien más entró, decía Samuel, pero creo que es Rosemary. Y nomás entraron los tres y ya. Y después de ahí seguí hablando y ¡pum! Hasta chao. Pero bueno, gracias a Dios. Sí, sí, Por todo sí. lo importante es que ya están en clase otra vez. Entonces te va a poner Ah, de anfitrión nuevamente, ¿listo? listo, qué linda. Sí, es verdad. Toca escribir entonces que entremos de nuevo, ¿no? Sí. Ay, Maritza también entró y también, pero ahorita no tiene audio. Maritza fue la última que ingresó, pero no, ¿Es aquí me necesario volver falta. a colocar la asistencia? Ay, sí, por favor. Nos hicieron terapia. Terapia de choque. Sí, por favor, entonces ponemos la asistencia. Ay, que se me hizo mi Zuley. Bueno, gracias, Zuley. Por favor, así. A ver, le escribo ingresar de nuevo. Listo, listo. Por favor. Ay, qué bonito. Mi hermanito Jairo, tan lindo. Ay, mira, Samantha está acá. Pirín, pirín. Sí. Ah, tan bonito el hermanito. Bueno, ya viene Rosemary. ¿Quién más? Lidani. Perdón que como están ingresando de a poquitos me dieron para que ingresaran. Pero ¿por qué no entra? Ah, sí, ya ingresó. No tienen ese audio. Ay, listo. Señora. No, pensé que no ingresaba, pero sí, se había demorado un poquito para que ingresara, pero no, ya está aquí. Pero el hermano Jairo no ha podido ingresar todavía. Se me quedaron Tenemos, varios. contigo y conmigo somos 11 personas en la sala, 11 equipos en la sala. Sí, bueno, me faltó. No estoy acá. Ah, ya. ¿Dónde? Ah, ya lo vi, ya lo vi, hermanito, ¿qué es eso? No, es que yo estaba. Ya vimos al hermano Jairo. Sí, eso, ya entró Sí, Vivi. hermana, yo ¿Quién creo más que falta? esto, hermana Claudia, esto pasó, fue algo bien extraño porque si a todos nos pasó fue porque había una nueva actualización del Zoom. A todos nos apareció así Ah, sí, a mí sí y también me a todos apareció. también el computador, en el celular decía actualización de Zoom y Entonces es cuando que menos Zoom se está pensamos nos salimos actualizando. todos de clase. Es que Ah, Zoom ok. se está actualizando. Ya es un problema técnico de Zoom. Ah, bueno. Ah, listo, listo, Se está listo. actualizando. El único que me falta es Robinson. Se desconectó. Bueno, sí. Confiemos en el Señor que se conecte otra vez el hermanito. Ah, bueno. Bueno, que Mi el Señor Zuley, les muchas bendiga. gracias, qué linda. Gracias por estar tan oportunamente. Dios les bendiga, que estés muy bien. Amén, igualmente. Dios te bendiga. Sí, por favor, Chao. firmar la asistencia nuevamente porque el chat se borró. Tienen que volver a anotar la asistencia. Porque Ah, el chat se borró debido a que se cierra, vuelve y se abre, se sale otra vez el chat en blanco. bueno, sí, El señora. Señor les bendiga. Amén, amén. Gracias, señorita. Dios te bendiga. Sí. Bueno, ay, mira, ya ingresó Robinson. Qué bendición. Qué dicha.
Bueno, creo que ya estamos todos y hermanito Jairo, sí, bueno, tú, bueno, no, ya no me meto ahí, ya. Sí, pero no, es por si, sí. Ay, Maritza también está, gloria a Dios, Maritza, bienvenida a la clase, qué linda, qué rico verte. Aquí en los participantes también, qué bueno. Dios te bendiga. Ya estamos todos, sí. Sí, creo que sí. Entonces, ¿seguimos adelante? ¿Sí? Amén, sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, volvemos aquí a compartir la imagen. ¿Listo? ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí, señora. Sí, perfecto. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Entonces, Ya se ve seguimos. claramente. Ay, gracias, mi hermanita. Entonces, vamos a seguir adelante. Estábamos diciendo, bueno, realmente no me acuerdo exactamente en dónde iba, pero el juicio vino a causa de ese pecado que entró a través de Adán para condenación de las personas. Por eso es que creo que les estaba diciendo que necesitamos tener ese material con todo el convencimiento de juicio, porque la persona a veces y el ser humano como tal, nosotros a veces no nos concientizamos de las consecuencias que tiene vivir en la condición de pecado, tener la naturaleza de pecado, tener el corazón incircunciso, ¿sí? Tener ese corazón perverso, ¿sí? Vivir como hijos de ira. Entonces, al no entender la condición de pecado y a dónde va, ¿sí? Entonces la persona pues no puede tomar decisión convencida de que no quiere ir a ese lugar. Entonces por eso vamos a ver este convencimiento también. Entonces por eso es que vino el juicio. Vino un juicio a causa de un solo pecado. Uno solo. No tuvieron que ser muchos. Fue uno solo. Y eso lo dice Romanos 5:16. Por eso, también en Hebreos 9:7, otro testigo nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así es que nosotros entendemos que la persona, como dijimos antes, tiene varias etapas por las cuales pasó enseguida en el momento que Adán pecó. Porque como Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, a causa de la desobediencia entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y a causa de Adán dijimos que habían entrado 3 muertes. ¿Cuáles fueron esas 3 muertes? La muerte espiritual, la muerte física y la muerte perpetua, a causa de la desobediencia, el pecado de desobediencia. Cuando no cumplieron la normativa, cuando Jehová les dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces entró la muerte espiritual, la muerte física y la muerte perpetua, porque la paga de ese pecado, la consecuencia de ese pecado es la muerte, como lo dice Romanos 3:23. Vamos a definir qué es cada muerte. La muerte como tal, la muerte significa separación, ¿sí? ¿Separación de qué? La palabra muerte es la separación, la muerte espiritual es la separación del hombre de la presencia de Dios. Separado totalmente, se separó, ¿sí? Ya hizo un distanciamiento. ¿Y por qué? ¿En qué momento aconteció eso? Cuando vimos que dice que Jehová Dios lo llamó en el huerto, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En ese momento hubo una separación a causa de ese pecado cometido por ellos dos, Adán y Eva. Aquí también nos registra en Isaías 59:2, lo que dice la escritura. Dice,
pero vuestras iniquidades, o sea, ese pecado, vuestras iniquidades han hecho división, separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, ese pecado, esa iniquidad ha abierto una brecha, ha abierto un espacio. Pero la persona, por eso explicaba la clase pasada, la persona que viene a una reunión religiosa o cristiana o católica o la que sea, ¿sí? Donde habla de Dios, esta persona cree que no hay división porque se acercó y porque le dijeron que hiciera la oración. Pero mire que la escritura aquí dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Inicialmente, esto lógicamente de pronto me van a decir, no, pero eso era en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos muestra esa veracidad de Dios, ¿sí? Está separado. Eso es lo que necesitamos mostrarle a las personas y a nosotros mismos en tal caso que sea, necesitamos ser convencidos. Separados. Separados es que ya no hay unidad. Separados por la condición de pecado. Separados es donde ya no podemos volver a juntarnos porque hay un estorbo entre nosotros y Dios, ¿sí? Esa división, eso que no deja que el hombre entre en comunión total con Dios. Si la persona no está convencida de pecado, ¿cómo puede restablecer esa comunión con Dios? Si el mismo Adán no reconoció su condición, ¿sí? ¿Cómo no pudo estar en la presencia de Dios? Por eso pasaron 235 años de los cuales los hombres quedaron separados de Dios, ¿sí? Los hombres quedaron separados de Dios por el pecado. Perdóname, Mile, ¿tú te habías salido por alguno de tus... Mile, ¿estás por ahí? Ah, tienes aquí el Moto G8. ¿Habías salido por el otro medio, por el computador? ¿Mile? Se me ¿Sí? falla el computador y entonces me toca estar conectada en los dos, en el equipo Bueno. y el móvil. Ah, Entonces, bueno. cuando me entra otra vez la señal del computador, pues puedo conectarme con el computador. Ah, Porque las listo. imágenes me quedan más amplias, mejor todavía visibles. Ah, listo. Pensé que se te había sacado. Ah, bueno, mi Señora, niña. Listo. bueno. Bueno. Bueno, entonces decíamos que esa separación es la que causa esa división entre nosotros y Dios. Y la persona necesita entender que esa separación, bueno, nosotros, o sea, necesitamos entender esto, que el pecado es eso, una separación radical y absoluta que Dios dice que hay. Y si lo hay es porque Él lo dice que lo hay, ¿sí? Y que necesita el hombre volver a Dios, pero no en a la manera suya, sino a la manera de Dios mismo, ¿sí? Por eso también en ese punto, cuando Adán pecó y no reconoció su condición, pues cuando Jehová Dios lo confronta, él viene y le echa la culpa a Dios y a su esposa, a Eva, ¿sí? En este caso, a Eva. Entonces le dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. ¿Mm? Entonces salió calando, Jehová Dios salió calando Eva, lógicamente, y nunca reconoció su condición. Y a partir de eso, pues como no reconoció su condición, pues vienen las maldiciones, viene la situación en la que ya se tuvo que enfrentar la consecuencia y fue la muerte espiritual, la muerte física, que es la muerte física. En la palabra muerte dijimos que es separación, entonces es la separación del cuerpo del hálito de vida. Por eso Hebreos 9:7, en la primera parte dice, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, acordémonos que Jehová Dios les dijo que volverían, que fue tomado del polvo y al polvo volvería. Le cortó su tiempo de vida por cuanto el hombre no estaba hecho para morir, pero a causa del pecado, pues
cortó el tiempo de vida y el hálito de vida, de tal manera que aquí, como se ve la imagen, pues quería representar que hay una separación. El cuerpo, el cascarón queda en el ataúd, bueno, en la caja donde lo pongan, lo hagan reposar ese cuerpo, y el espíritu y el alma sale de ese cuerpo. Lógicamente no hay con vestido de paño como le pasa a este varón, sí, que tomaron esta foto hasta muy interesante, graciosa, sino el hombre sale pues totalmente desnudo, su espíritu y su alma sale de ese cuerpo y el cuerpo físico, el cascarón como tal, queda en el ataúd, como dijimos antes. Por eso dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo que quiere decir, tomando este ejemplo de Daniel, es que habrá muerte y el polvo de la tierra es donde la persona es sepultada. Aún también la escritura le llama Seol, ¿sí? El Seol no necesariamente es el infierno, como lo dicen muchos, no, es el lugar de la sepultura, ¿sí? Es el lugar a donde se lleva el cuerpo, el lugar de los muertos, o sea, allá en el cementerio, por decir algo, ¿sí? Entonces, allá van y meten a estos cuerpos en sus cajas, en sus bóvedas, bueno, lo que sea, y allá es el cuerpo. Entonces, esta es la muerte física que vamos a tener que experimentar todos nosotros, porque ya está establecido así. Ustedes y yo, tarde o temprano, tendremos que morir, ¿sí? Este cuerpo, ¿no? Físico. La idea es que nosotros estemos a cuentas delante de Dios, pero el cuerpo físico como tal va a tener esa separación del hálito de vida. Bueno, entonces a eso se le llama muerte física. Y la muerte perpetua es la que tiene tiempo. Perpetuo significa que tiene tiempo. ¿A qué se refiere que tiene tiempo? Tomé esta parte de Génesis 3:23 y Génesis 3:24 cuando vemos lo siguiente. Dice, y lo sacó Jehová Dios del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces escribí ahí muerte perpetua. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Prestemos mucha atención en este punto. Nosotros creemos que la muerte perpetua es cuando la persona es echada al Hades y ya. Pero mire que aquí Jehová Dios lo que hace es que él saca a Adán y Eva, de la tierra como de santidad, de la presencia. Es como ver el... Ay, Ingrid, se me había quedado Ingrid por fuera. De la tierra donde está la presencia de Dios, donde tenían toda la provisión, donde estaba el árbol de la vida, ¿sí? Donde estaba la comunión íntima con Dios, donde todo estaba en armonía, donde allí no había ni llanto, ni dolor, ni clamor, ni había absolutamente nada de eso, no había enfermedad, no había dolencia, había vida eterna en ese lugar. Mire cómo lo muestra Jehová Dios en el Antiguo Testamento, y a causa del pecado dice que los echa fuera a una tierra desierta, a donde ellos tenían que hacer su propia labor, separados de Dios, a muerte, a una separación perpetua, por tiempo delante de Dios hasta que ellos se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Entonces es como ir como si fuera una tierra seca, árida, aunque Jehová Dios cuando organizó la tierra dice que hizo los animales, los mares, las plantas, ¿cierto? Pero dejó una tierra aparte, algo allá, aparte del huerto del Edén. Porque miremos que él creó el huerto del Edén especial, es como
como Claudia Patricia Sánchez, no quiero confundir a ninguno y no quiero que tomen esto, que eso es una ley, pero yo a veces cuando lo leí y entendí que era como el reino de los cielos en el Edén, ¿sí? En el Edén estaba la presencia de Dios y ellos disfrutaban de toda esa armonía, de la presencia de Dios sin miedo, en una transparencia total, desnudos y no se avergonzaban porque no había corrupción, ¿sí? En una santificación espléndida, extraordinaria, una relación con el Padre, bueno, una cosa maravillosa. Yo digo, ¿cómo estos muchachos no pensaron en la pérdida tan tremenda que tuvieron? Porque es que ellos no tenían que hacer esfuerzo, ellos solamente escoger qué querían comer. No sentían ni frío ni calor, si estaban desnudos no importaba, ¿sí? La relación con Dios, siempre ver la presencia de Dios allí, que se paseaba, que se comunicaban con Jehová Dios. ¡Qué maravilla! O sea, una cosa espectacular. Y vienen estos muchachos a hacer lo que hacen y tremenda pérdida. Es que eso fue, como dice nuestro pastor, dice una catástrofe total, ¿sí? Una catástrofe. Pero ellos no lo alcanzaron a entender y fueron echados a ese, yo lo determino así, que es una tierra árida, a ver qué mundo hacían afuera, separados de Dios, ¿sí? Porque dice que los echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida, separados de la presencia de Dios, ya no viendo los ángeles, no viendo, porque ellos vieron el ángel, que sí, que el querubín que se quedó ahí, porque ellos sabían que estaba cuidando, ¿qué? El árbol de la vida. Y ya no podían volver a tomar del árbol de la vida. Ya no, porque si llegasen a comer del árbol de la vida, vivirían para siempre, pero antes en su santidad seguramente comieron todas las veces del árbol de la vida y nosotros esperamos ir al cielo ¿a qué? A comer del árbol de la vida. ¿Sí? Nosotros esperamos esa redención en el reino de los cielos, por eso yo digo que esos tenían el reino de los cielos ahí en el Edén, ¿sí? Ellos vivían el reino de los cielos en el Edén y cuando fueron echados, esa es la comparación del reino de los cielos y ser echado afuera a tierra seca, a tierra árida, a mirar qué van a hacer con su vida, separados de la presencia de Dios, solos, abatidos, sentenciados a muerte física, sentenciados a muerte espiritual y todo esto. Sí, Patricia, dime. ¿Cómo estás? Buenos días. Dios te bendiga. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Hermanita Claudia, es que tengo una pregunta. Si la palabra perpetuo es por un tiempo, ¿por qué cuando ya las personas van a ser juzgadas decimos que es la muerte perpetua? Si sabemos que eso es infinito, que eso no tiene fin, ¿por qué usamos la palabra perpetuo? Porque se cumple otro tiempo, porque se empieza a cumplir ya el tiempo, porque ya en el infierno, la persona que sí se vaya en el infierno, o sea, aquí perpetuo es que ellos tenían tiempo también para arrepentirse, pero como no se arrepintieron, entonces tienen una sentencia perpetua por tiempo hasta que venga el juicio. Y si son juzgados y entonces la persona es ya reconocen que no puede ir al cielo ni nada, o sea, que va al infierno, perdón, entonces dice perpetuo por los siglos de los siglos, quiere decir que ya en el infierno hay más tiempo, entonces hay día, hay noche, hay horas, ¿sí? Hay mañana, tarde y noche, ¿sí? Entonces sí, sigue siendo perpetuo. Pero hay perpetuo para salvación, hay perpetuo para condenación, hay perpetuo para eternidad. ¿Sí me hago entender? O sea que perpetuo es como un tiempo, entonces tiempo para salvación, tiempo para condenación, tiempo para... A eso es que se refiere perpetuo, ¿sí? Exacto, sí, señora. Y ya Bueno. dice eternamente y para siempre. Entonces ya no hay nada que hacer, ¿sí? Ya después cuando se cumple. Robinson, dime. Es que yo en algún momento oí creo que no sé, bueno, algún pastor, pastor Francisco, pastor Israel, hablaba acerca de que la diferencia entre perpetuo y eterno, digamos,
sí, obviamente refiere a tiempo, pero digamos, cuando una persona es echada al infierno, la diferencia es que en el infierno que es perpetuo, o sea, digamos, allá se conoce qué tiempo lleva, o sea, pasa el tiempo y se tiene en cuenta el tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, yo lo entendí así, digamos, que saben cuántos días llevan, cuántos minutos, entonces eso es como uno de los, como decir, otro castigo más. A diferencia del cielo, que es eterno, que pasa el tiempo, los años y los años y no se tiene en cuenta no se tiene en cuenta el tiempo. Entonces no sé Es, si así lo Porque no entendí se o puede así medir. es, o es que estoy equivocado, ¿qué? no, está Profe, bien. Sí, está bien y de hecho, pues por lo mismo que ya pues el pastor había dicho, no porque el pastor solamente lo diga, sino que es así, es realmente, entonces se cumplen tiempos. Nosotros siempre vamos a tener tiempos, o sea, tiempo, como habla Eclesiastés, ¿sí? Hay tiempo para cada cosa. Y para a todo, por eso dice también, creo que es el salmista, no, Eclesiastés también dice que a todos nos acontece tiempo y ocasión. Tiempo, todos vamos a tener tiempo, o de salvación, o perdón, de convicción, de arrepentimiento, o de convicción, o de conversión, pero son tiempos que se nos han sido dados para ver si los vamos a aprovechar, ¿sí? Entonces, por eso se llama un tiempo, se cumple un tiempo, se cumple otro tiempo, se cumple otro tiempo, y nosotros somos los que vamos a decidir si sí lo vamos a aprovechar o no. Si no lo aprovechamos, pues perdimos el año hasta que llega la perpetuidad en el infierno. Y la perpetuidad en el infierno hace ver lo que tú estás diciendo, Robinson, que se empiezan a contar los días, los meses, los minutos, los segundos, los días, los meses, los años. Y exactamente, se vuelve un tormento a causa de que esa persona dice, pero ¿cómo así? Ahí me dijeron, yo no aproveché, yo debí haber hecho eso, sí, a mí me dijeron, ese es el tormento, ¿sí? Camilo, ¿ibas a decir algo? Hermana Claudia, yo, para agregar Ah, algo más, y es que sí, bueno. sí, los tiempos eternos es que no se va a contar porque ya va a dejar de existir la fe y la esperanza porque en el cielo, porque ya no va a haber necesidad, solamente pues con la ayuda del Señor vamos a tener el amor. Y ya esperanza, pues no, porque ya estamos en vida eterna, o sea, ya no se va a contar en ese momento en el cielo. Sí, exacto. Ahí cuando su merced dice que es eterno, la vida eterna es que ya es un espacio de plenitud total, ¿sí? Eterno se hace evidente, porque de todos modos la escritura habla de una eternidad, es que es por siglos de siglos y eso no acaba. No acaba. Entonces, tanto la gracia de estar en la presencia de Dios no va a acabar, como el hecho de estar atormentado perpetuamente no va a acabar. ¿Sí? A eso se refiere la eternidad en el cielo o la eternidad en el infierno. ¿Sí me Hermana hice entender? Claudia, Sí, dime. hermana Claudia, es que quiero pues a lo que su merced nos está enseñando, que está, hasta el momento ha sido muy claro. Gracias a Dios por eso. Ya cuando las personas sean juzgadas ante el juicio del gran trono blanco, esa perpetuidad entonces ya sería para siempre, ¿cierto? Exactamente, pero es lo que Robinson nos aportó. Es de tiempo, o sea, esa perpetuidad ya la perpetuidad se hace vigente en el infierno es a causa de que corren los minutos, los segundos profe, de tormento, ¿sí? De desespero, de recuerdos, ¿sí? Pero se hace eterno, es eterno, o sea, para siempre. ¿Sí me hago entender? Sí, Camilo, di. profe, es referente a lo que lo que estaba enseñando. El aporte sería para mayor claridad, según lo entendimos nosotros, retomando el comentario del compañero Robin, es que para nosotros los humanos, el perpetuo es para pérdida, es para condenación, y el eterno es para salvación. El perpetuo se contabiliza el tiempo, es en contra de nosotros, los minutos, los segundos, los días, los años en que el ser humano va a estar allá
recibiendo el tormento, y el eterno es en la presencia del Padre para beneficio, y no habría contabilización del tiempo ni noción del tiempo en el eterno. Y en el perpetuo, la persona allí en condenación sí tendría noción del tiempo, años, segundos, meses, años y recuerdos, según lo entendimos nosotros en una clase. Sí, sin embargo, ahorita vemos más adelante donde hay un versículo, porque ahorita no me acuerdo, que también habla bueno, tal vez no sé si habla de la eternidad en el infierno como tal, pero creo que sí, que es por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, por eso es no, bueno, yo creo que seguimos adelante y, y con los versículos que tenemos, porque ahorita no me acuerdo exactamente dónde, cómo, o sea, sí como decirles dónde es que queda. Entonces, ese versículo, si no estoy mal, pero es que no quiero decir porque no quiero cambiar la versión, no sea que me esté equivocando, para tener el testigo de lo que es. Y sí, exactamente, si ya ellos nos han venido corrigiendo en esa parte, ¿sí? Pero pues por eso nosotros podíamos decir, puede tener una eternidad sin Dios. Una eternidad es que, dura para siempre, ¿sí? Entonces, que pueden estar eternamente y para siempre sin Dios, alejados de Dios, ¿sí? Entonces, por eso decimos, aunque tú estás Correcto, diciendo correcto. que hay eternidad para el cielo, pero también recuerdo que hay una eternidad para el infierno. Eternidad es de que corre el tiempo y no se detiene, o sea, va a ser para siempre y no se va a acabar, ¿sí? Tanto en el Correcto, cielo correcto. como en el infierno, ¿sí? Pero claro, les agradezco a todos y vamos a ir desarrollando el tema junto con los versículos que el Señor nos va aportando para que quede más claro. Pero bueno, gracias al Señor porque se presentan este tema así para que podamos hablar como con el entendimiento y que sepamos lo que estamos también diciendo conforme a las Escrituras. Muchas gracias. Listo, profe, entendido, listo. Gracias. Entonces, como les estaba diciendo, a causa de esto, de que ellos fueron echados, entonces yo lo que quiero que consideremos aquí es que ellos fueron separados de la presencia de Dios y nosotros creemos que la humanidad siguió teniendo relación con Dios a causa de lo que vemos y de la narración de las Escrituras. Pareciera que Jehová Dios estuviera relacionándose todo el tiempo con ellos. Pero realmente hubo una separación tremenda, porque mire que después de que ellos pecaron, fueron echados, ¿cierto? Ellos tenían que hacer su siega, su cementera, bueno, todo esto, tener un vestido, sembrar sus propios alimentos, hacer sus propias casas y todo. Y ellos se separaron de la presencia de Jehová Dios porque Jehová Dios dice que los echó. Y punto, o sea, él no se puso de que, ay, qué pesar, qué pecaditos se van a ir por allá, pobreciticos. No, nada de eso, los echó, dice que los echó, ¿sí? ¿Por qué? Porque él se sintió muy, muy frustrado, muy triste, muy molesto, pues a causa de ese pecado, muy triste. No le digamos que frustrado, triste, porque la escritura dice que él se entristeció, ¿sí? Le dolió en su corazón. Y por eso ellos empezaron a vivir el mundo que ellos empezaron a crear, separados de Dios. Concienticémonos un poco de cómo empezó la vivencia del hombre fuera de Dios. En ese momento todavía Caín y Abel estaban en la presencia de Dios, estaban aprendiendo a hacer ofrendas, estaban aprendiendo a traerle a Jehová a Dios. Por eso ellos tenían una comunicación con Dios. Caín y Abel hacen ofrendas, dice que más adelante dice que su corazón era malo, es porque pues como igual que pasó con el ángel, igual que pasó con Eva, que cuando con el ángel dice que con Luzbel, que se halló maldad en él. ¿Por qué? Porque decidió mal, ¿sí? Decidió rebelarse contra Dios. Eva, ¿por qué? Porque oyó la voz de la serpiente, siguió el pensamiento, lo mantuvo en la mente y se creó allí una concupiscencia, hizo lo que no debía, tomó una mala decisión.
Caín en su momento le estaba dando una indicación Jehová Dios porque ellos dialogaban, estaban dialogando. Se supone que todavía no estaba, o sea, no se había roto la comunicación. Si Jehová Dios, ahí la traducción, aunque me parece muy dura, no era que él lo haya hecho con maldad, tal vez no lo hizo con mucho esmero, pero Jehová Dios les estaba hablando. Y si no, entonces sería absurdo, si ya la separación estaba total del hombre con Dios, entonces ¿por qué seguía hablando con Caín y con Abel? ¿Por qué Jehová Dios esperaba una ofrenda de ellos? ¿Por qué Jehová Dios los estaba formando? Ahí acordémonos que Jehová Dios le dice, si hicieres bien, pues como recibirás, perdón, Matico, no quiero hablar lo que no es, aquí. Cuando le dice, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, dice, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es la primera vez que él empieza a advertir al hombre, como vieron que sus papás pecaron, ya Jehová Dios puso atención a lo que ya ellos habían visto. Ellos habían visto que sus papás habían pecado, ¿sí? Y que entró una condición. Ahora les está advirtiendo y le está advirtiendo a Caín, ojo, mire, aquí sí habla, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo. Tú determinas si quieres pecar o no pecar, ¿sí? Y tú te enseñorearás de él, le está diciendo a Caín. Tú eres el que decide, ¿sí? Tú te puedes enseñorear y puedes evitar caer en pecado. Le está advirtiendo. No obtuvo la oportunidad de hacerlo con Eva, porque él confió en que ellos iban a obedecer. Pero aquí ya cambió su actitud y le está diciendo a Caín, ¿sí? Pero Caín dice que se ensañó, entró algo allí en su corazón, ¿sí? Ese pensamiento lo maquinó, ¿sí? Por eso dice que el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué? Porque entra esa concupiscencia, ¿cierto? Entra ese deseo. Y cuando se empieza a maquinar, él aún estando en la condición de santidad puede decidir. Puede decidir pecar o no pecar, como le acontecía a Jesús. Podía pecar o no pecar, era su decisión, ¿sí? Que la chica le dijeran, uy, eres guapísimo, ven conmigo, y ella, uy, sí, él dijo, qué china tan linda, camine, ¿sí? No, él cortó de una. Por eso dice, aquí Jesús también podía hacer lo mismo. Que como dice, con todo esto a ti será su deseo. Era su deseo irse con la chica o no irse con la chica. Él se enseñorearía de esa situación o dejaría que el pecado que estaba a la puerta lo hiciera caer, ¿sí? ¿Y qué pasó? Que cuando pecó el Jehová Dios le reprocha esta situación, ¿dónde está tu hermano? Porque estaban dialogando, estaban diciendo, ahora, ¿qué pasa? Que a él también le hace lo mismo, dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, igual que le hizo a sus papás, ahora le hace a los hijos. No es que le haga, es la consecuencia de sus hechos. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre, ¿qué? De recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y a él también le hace unas consecuencias. Ay, Viviana también se le fue. ¿Los está sacando, mis amados, de la sala? Que veo que varios ingresan de nuevo. ¿Los está sacando? No, hermana, lo que pasa es que, no sé, es como cuestión, parte de internet, parte de lo tecnológico del Zoom, la plataforma estaba fallando bastante. Ah, bueno. Ahí estoy, no me he perdido ni una porque estoy con el teléfono y cuando puedo ingresar con el compu, pues también. Ah, bueno. Sí, ahí que yo veo que se me vuelven los ingresos y se me vuelven y se me van y vuelven. Y yo dije, ay, me los está sacando, no puede ser. Gracias. Ahí Bueno, estamos, profe, aquí estamos. ay, qué lindo, gracias. Bueno, que sigamos adelante con la ayuda de Dios. Y bueno, entonces les estaba diciendo, y dice, a él también le hizo lo mismo en Génesis, estamos en Génesis 4:12, y dice, cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, mire que dialogaban, y dice, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé.
Mire lo que le pasó a él también. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Mm? ¿Qué aconteció tan tremendo, no? Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues, mire lo que dice aquí, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Quiere decir que también fue afuera de Edén, hasta chao. ¿Sí? Y nosotros creemos que es después, ¿sí? Que ellos estaban en una condición de pecado. Pero aquí lo hace ver es que todavía tenían relación y no habían sido echados como sus papás, pero aconteció que este varón decidió pecar mucho peor que sus padres, matando a su hermano, ¿sí? Hizo un pecado que pareciera más grave que el de Adán, mucho más grave porque ya levantó su mano contra otro ser humano, ¿sí? Y entonces también fue echado, una muerte perpetua. Él también podía arrepentirse, pero no se arrepintió. ¿Ven? Entonces aquí se ve la condición, también fue echado y tenía, como le pasó a él, que dice, cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. O sea, ahora a usted le toca, así como le dijo a Adán, con el sudor de tu rostro, ¿sí? Tendrás que comer. Así acontece con este varón y allí se empieza a cumplir la separación y ya todos se van yendo, va entrando el pecado, separándose de Jehová Dios, echados del huerto del Edén, y esta es la muerte perpetua que hay para la humanidad, separada de Dios por el pecado y sentenciada a ir a un lugar que se llama Hades. Aunque nosotros en el Antiguo Testamento no hemos visto que hable en sí tal como tal del Hades, lo habla más, es Jesús en el Nuevo Testamento, en San Lucas 16, del 19 al 31. San Lucas 16, 19 al 31 dice así. Lucas 16. Cuando Jesús quiere contar esta situación, esta historia de vida, ¿sí? Quiere enseñar a la gente cuál es el destino de una persona. Y dice, se llama El Rico y Lázaro, como ya lo conocemos, y dice que había un hombre rico. Ay, pero verdad que es que yo tengo acá, bueno, es que no sé si podamos, porque es que yo tengo el videíto, pero no sé si lo pueda compartir, mis amados. Ay, mira, Irina también se me salió. Bueno, no sé si lo pueda compartir a causa de que el internet está un poco pesado, pero ustedes me dejan saber y si no, lo leemos, ¿sí? Porque ay, pero tengo que compartir el audio, ¿no? Sí, acá estoy bien de señal, profe, y el internet está continuo por ahora. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Entonces vamos a ver, con la ayuda de Dios, permítame un momentico, cuál es la nueva función. El audio, ¿dónde es que está? Compartir sonido en la computadora. Eso, sonido. Entonces, ustedes me dejan saber, porque pues me gusta a veces que podamos ver esta imagen, Si alguno no lo oye bien, no lo ve bien, me dejan saber, porque pues yo tampoco la idea que no la reciban, ¿vale? ¿Estamos viendo? Sí, señor, sí estoy viendo. Sí, señora. ¿Escuchando? Audio y video bien. Audio y video bien. Escuchando. Lo estoy viendo. Ok, listo. ¿Escuchando bien? Sí, escucho bien, profe, bien. Audio bien. Bueno, Señora. gracias. Listo, gracias. Ahí. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme!
lugar de amar a Dios, los fariseos que amaban el dinero escuchaban las enseñanzas de Jesús y se burlaban. Él les respondió contando esta historia. El hombre rico y Lázaro. Un año antes. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Quieres que sea una plaga también? No debería permitirte rogar en mi puerta. Perdóname, señor, perdona. No he comido en varios días y me preguntaba si me podrías dar las migajas que caen de tu mesa. Migajas que caen de mi mesa. ¿Qué comerán los perros? Tengo negocios que atender. Quema esto. Está infectado. Mi hermano preferido. ¿Qué quieres de mí ahora? Nada. Ya me di cuenta. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. Incluso los perros venían y lamían sus llagas. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra.
Una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! Hemos estado preparando un banquete en tu honor. Sí, sí, ven. Padre Abraham. Padre Abraham. Ten misericordia de mí. Te vi con Lázaro. ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor, por favor. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les siga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. ¡No! Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Ahora podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida.
Estoy seguro que será rico en la próxima. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Sí lo pudimos ver? Bastante conmovedor, hermana. Tremendo, ¿no? Qué tremendo. Sí, profe, Permítame. acá ya lo meditamos y lo reflexionamos. Yo hace como unos 4 años también nos lo presentaron, hice una obra de teatro en base a ese tema. Wow, qué bendición. Entonces sí, ese es muy interesante porque primero que todo, ese tema lo habló Jesús, ¿sí? Y él habló de varias cosas que dice este capítulo, 16, San Lucas 16, del 19 al 31. Primero que todo, dice la escritura en el capítulo 16, en el versículo 19, perdón, que había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez, ¿cierto? Este varón vestía de lino fino y tenía muchas riquezas, era un judío, era rico, ¿sí? Había también, dice que un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Él no quería las riquezas del rico, él lo único que quería era comer. Él lo único que quería eran las migajas. Él no le estaba pidiendo que me dé manzanas, peras, tráigame el almuerzo, deme el desayuno. Él no, él solo le pidió las migajas. Ansiaba eran las migajas, aunque sea saciar esa hambre que tenía. Y dice que estaba a la puerta del rico, o sea, echado a la puerta de aquel que hacía banquete todos los días y sin misericordia le pasaba ni una cáscara. Qué cosa tan espeluznante, ¿sí? Muy, muy terrible, a causa de que en ese punto hay un micrófono prendido, amados, les encargo cerrar los micrófonos, les agradezco mucho. En ese punto, ¿qué sucede? Que sin misericordia, teniendo tanto cantidad de alimento, teniendo provisión diaria, ¿cómo es posible que ni siquiera una migaja le tire a este varón? Tenía hambre, él era hambre, ¿sí? Él no quería ni que lo sanaran, ni que, mejor dicho, lo levantaran de ahí o que le pusieran, le dieran otra cosa, él solo era hambre. No tenía nada más, el deseo de su corazón era poderse saciar de las migajas. Dice que los perros venían y le lamían las llagas, ¿sí? Él ni se quejó ni siquiera aún por las llagas, ¿sí? Ni siquiera por las llagas se quejó. Pero dice que aconteció que murió el mendigo, murió quiere decir que va a un lugar, ¿sí? Y permítame un momentico, él, igual que las otras personas, viene y también, perdónenme aquí si yo no sé dibujar muy bien con esto, pero aquí hay un ¿qué? ¿Qué podemos ver ahí? Si lo distinguen. Una tumba. Una tumba, gracias, qué bien, sí se nota. Bueno, más o menos aquí, ¿cierto? Una sepultura, profe. Sí, Una eso es una sepultura, tumba. sí. Entonces dice que aconteció que el mendigo murió, él murió, dice, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero también murió, ¿quién? El rico. Y dice que fue sepultado. ¿Salieron los dos cuerpos fueron sepultados? No, profe. No, señora. No, señora. No lo dice. Entonces, aquí dice que murió el mendigo, pero los cuerpos sí tienen que ser sepultados porque los cuerpos no los puedes dejar por ahí. El cuerpo como tal tiene que ser sepultado. Pongámosle el sentido común.
en cuanto a que cualquiera que muera, ese cuerpo no lo pueden dejar botado, ¿ves? Entonces, ese cuerpo tiene que ir a una sepultura tarde o temprano. El mendigo dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero no le pudieron llevar el cuerpo, le tuvieron que llevar, ¿qué? El alma y el espíritu, a causa de que su cuerpito había caído, pues había sido muerto, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, acordémonos. Pero este varón fue llevado a un lugar diferente. Dice que fue llevado al seno de Abraham. Entonces, en ese punto vemos que, y murió también el rico y fue sepultado. A él sí dice que fue sepultado. Pero ¿por qué vamos a decirlo? O sea, ¿por qué digo yo que los dos debieron ser sepultados? Entonces, dice, y en el Hades, ¿cuál fue el que dije? Aquí este es el rico. Entonces, aquí en el Hades, ¿cierto? Ay, perdón que aquí yo no sé escribir con esto, pero digamos que este es el Hades. ¿Sí? En el Hades dice que estaba este hombre. Un hombrecito estaba allí, perdónenme que aquí quede un poquito deforme, y este varón estaba atormentado en una llama, dice la escritura. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lo que quiere decir es que aquí había una persona y aquí había otra. Aquí estaba Lázaro y... Ay, perdón, uy, qué feo. Pero perdónenme. Bueno, ustedes más o menos saben que lo que trato de decir. Esta es una personita y esta es otra personita. Entonces... porque no la sé pintar muy bien con este lapicito. Pero aquí lo que quiero hacer ver. Entonces, él desde este punto dice que vio a alguien al otro lado, ¿cierto? Y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, aquí están estos dos varones, ¿cierto? Que están en otro lugar y... Lázaro y el padre Abraham. Ay, uy, qué feo. Ese cosito. Bueno, aquí están ellos dos. Y dice, entonces él dando voces. Desde aquí, él empezó a gritar. Él empezó a gritar, ay, con su voz en alto. Opa. Ah, no. Ese es eso. Entonces, bueno, digamos que tiene la boquita abierta. Y empieza a gritar desde allá como lo vimos en el video. Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Sí? Y le empieza a gritar al padre Abraham desde este punto, ¿cierto? Para que el padre Abraham le preste atención. Y dice... Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Desde este punto reconoció a Lázaro. Ahí sí reconoció a Lázaro, ahí sí lo vio, ahí sí le importó Lázaro, ahora sí le sirve, ahora le dice al padre Abraham que le envía a Lázaro para que él moje la punta de su dedo en agua porque necesita que sea refrescada su lengua, ahora sí necesita Lázaro, ahora sí es importante Lázaro, ahora sí, pero cuando estaba tirado allá lleno de llagas, ni siquiera le tiró él ni siquiera una migaja de comida, ¿sí? Pero ahora sí era importante, ahora sí lo reconoce. ¡Qué importancia! ¡Wow! ¿Sí? Y dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Y lo más interesante es que le dice, pero el padre Abraham, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay una cosa muy bonita que me llama la atención, es que este caballero, el rico, pues era rico, lógicamente, este varón era rico y lleno de muchas comodidades, pero Lázaro dice que estaba echado a la calle, a la puerta del rico, ¿cierto? Lleno de llagas.
O sea, tenía todos los problemas, pero este varón al parecer nunca se quejó. Y dice que estaba lleno de males, aquí, que tenía males, dice, y Lázaro también recibió males. Y aún teniendo todos esos males, mire a dónde fue a dar. Él no se puso tal vez a maldecir, ay, sí, pero si ves que Jehová Dios no se acuerda de mí, mire aquí yo echado, yo aquí como un trapo, y todo el mundo me escupe y yo con llagas y los perros tras el lecho vienen me lamen las llagas y yo aquí sufriendo y este tipo tampoco, este riquillo ni siquiera me da de comer. Y no, miren lo tremendo que se gana ese lugar de consuelo. Y teniendo, ¿qué? Males. Porque él no estaba cómodo, él no tenía tal vez dónde vivir cómodamente, estaba tirado a la puerta del rico, esperando que alguien hiciera una misericordia con él, adolorido, desilusionado, con hambre, tal vez con sed, ¿sí? Que los demás lo trataran como una porquería. De hecho, cuando estaban así, que si tenían llagas y los creían como leprosos o enfermos, los escupían. Esa era la época. Pero el hombre, al parecer, no se quejó, no maldijo, no dijo mal contra Dios, no, ni siquiera maldijo al rico. Y mire el puesto que se ganó, el lugar de consuelo. ¡Qué tremendo! A mí esto me llama muchísimo la atención. Muchísimo, muchísimo, porque era un tipo que ahí no dice que era religioso y piadoso y que oraba y que suplicaba. Ahí no dice nada, ahí lo refiere a él que estaba con males. Ahí lo refiere que estaba botado ahí en la calle. Ahí lo refiere que era un hombre pobre que tenía hambre. Qué tremendo para poder llegar a este lugar. Y dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. La cima de que habla el padre Abraham es una hendidura, es una cima con S. Cima con S significa hondonada de tierra, un fondo. Cima con C es una montaña. La cima con C sería una montaña. Y se escribe, como dije, con C. Pero cima con S es lo que estamos viendo. Ay, uy, caracoles. Aquí, que esta gran cima, esta hendidura de tierra los separaba. Aquí estaba el Hades, el lugar de tormento, y aquí estaba el seno de Abraham. El seno de Abraham era, lo llama aquí la escritura, un lugar de consuelo, donde este varón venía a ser consolado. Entonces le dice Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ninguno podía pasar al otro lado. Nadie podía ir de un lado al otro, ¿sí? Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes, otra vez hace referencia al padre Abraham y a Lázaro, como quien dice, oiga, ahorita Lázaro me sirve mucho, mándelo. Dice, envía pues, entonces le dijo, te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, ¿sí? Y tras el hecho, pues el hombre como que ni siquiera por favor, no, ahí sí le rogó, perdón, aquí sí le rogó. Al principio solo le dijo que envía a Lázaro, ¿sí? Que para que moje la punta de su dedo en agua. Aquí sí ya le ruega que lo envíe a la casa de su padre, ¿sí? Porque tengo 5 hermanos. Tenía 5 familiares, dice, para que les testifique. Por eso decimos que era un judío, alguien que conocía, ¿sí? De oídas había oído tal vez la ley de Jehová, la ley de Moisés, oyó que necesitaban estar en la presencia de Dios, pero hasta que llegó al Hades fue que se dio cuenta que era necesario testificarle a sus hermanos
para que dice, ¿para qué? Para que no vengan a este lugar de tormento. Pero el padre Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y ahí, en cuanto, me gusta mucho cómo lo narra este video, porque dice, deja que tus hermanos los escuchen. Lo que quiere decir es que las personas podían perfectamente oír la ley de Moisés y a los profetas y el anuncio de la salvación, de la redención, del restaurar la comunión con Jehová Dios, pero no los escuchaban. No lo hicieron en su momento. Entonces, por esto este varón era judío, ¿sí? Conocedor, ¿sí? Pero entonces él dijo, no, tuvo en poco que Moisés y los profetas los pudieran convencer. Tuvo en poco eso. Y le dice, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Él creía que era necesario que sucediera algo muy extraordinario, espectacular, para que sus hermanos se convirtieran, para que sus hermanos volvieran a Dios. Sí, él creyó eso y no tuvo en cuenta que la ley de Moisés y los profetas eran importantes para él. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, dice, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. Y me gustó mucho esta palabra, persuadir, que fueron las que mis hermanos dijeron, creo que fue Camilo y Liz Dani, que dijeron persuadir. Persuadir, mire, ¿sí ve cómo la usa acá? Se persuadirán, no están convencidos, no se van a convencer de nada. Y aquí ellos necesitaban ese convencimiento para reconocer que iban a ese lugar. Pero este varón nunca se persuadió, nunca se convenció de que sus acciones le iban a traer una consecuencia. Y mire a dónde fue a dar, ¿sí? Por eso quería compartirles esta parte de esta ilustración. Me perdonan mis dibujos, pero espero que hasta aquí quede claro lo que quiero decir y seguimos adelante con el tema. ¿Sí? ¿Alguna inquietud? ¿Pregunta? ¿Claro? ¿Aló, aló? Sí, hermano, Claro, sí, está muy claro. Ah, bueno. Señora. Entonces, volvemos aquí a la... Ay, chanfle, ¿cómo me salgo? Esperen, nueva función. Ah, ya. Entonces seguimos aquí, a la siguiente diapositiva. Por eso aquí escribí, y de acuerdo a los versículos, esta persona dice que está, el rico como tal dice, estoy atormentado en esta llama. Estoy atormentado en esta llama. Lo que quiere decir es que ese espíritu y esa alma está atormentada allí. Pero miren las condiciones que hay. Hay un cuerpo espiritual allí, porque él ve, él reconoce al padre Abraham, ¿sí? Él ve y reconoce a Lázaro, ¿sí? Y desde lejos él oye y grita, ¿sí? Él grita, habla, ¿sí? Tiene el sentido y la voz, tiene el poder oír y hablar y ver, ¿sí? Y oler, tiene los sentidos completos, reconoce, oye, siente, recuerda, habla, tiene un cuerpo. ¿Por qué tiene un cuerpo? Porque le dice, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. También tiene una lengua, ¿sí? ¿Por qué? Porque está atormentado ese cuerpo en una llama. Ese cuerpo, que es un cuerpo espiritual, espíritu y alma, está en ese calor terrible donde tiene sed, ¿sí? Donde está desesperado, se está quemando, se está ardiendo allí, y ahí empiezan a manifestarse sus sentimientos, ¿sí? Tiene emociones. Él empieza a clamar esa persona por su familia, ¿sí? Él estaba clamando por sus 5 hermanos, ¿sí? Entonces te ruego que vayas a mis hermanos, pero ya no puede ser respondida su petición. Ahí sí empieza a clamar, ahí se da cuenta que está perdido, que quiere que no le acontezca a alguien más lo mismo que le está sucediendo. Y allí empieza a creer el valor de testificar, ¿sí? Ahí sí empieza a creer que es bueno que le testifiquen a sus hermanos para que no venga a este lugar de tormento.
¿cierto? Pero pues ya tampoco le sirve, ¿sí? En ese momento, no es que puede que siga alguno, pero aquí, aunque escribí que reconoce que hay que arrepentirse, pero tampoco le servirá. ¿Por qué? Porque él no logró reconocer en su momento, a causa de su condición, él no logró reconocer que necesitaba arrepentirse a través de las escrituras y que sus hermanos tenían que oír a Moisés y a los profetas para poder arrepentirse, para volver a Jehová Dios, para poder tener una relación con Dios, ¿sí? Pero, aquí escribí que ahí será convencido del valor de las leyes. No, ahí no, perdón, ahí no será convencido. ¿Por qué? Porque él no cree que es importante, sino que necesita algo extraordinariamente grande, algo sobrenatural para que los de afuera crean. Tal es así de la ceguera espiritual y el corazón entenebrecido que él no logra entender que puede haber salvación a través de la ley, de los mandamientos de Jehová Dios. Qué terrible, ¿no? Y lógicamente, pues ya al entrar esta persona a este lugar, ¿sí? Si se va al Hades, no va al seno de Abraham o no va al lugar de consuelo con Cristo Jesús en su momento, pues ya está sentenciada a ir al infierno, que es la muerte segunda. Aquí es la primera muerte donde va al Hades. La muerte segunda se cumple. Es en el momento donde, pues, como no reconoció nada y está en este lugar, pues, lógicamente, a causa de sus delitos y pecados, así será juzgado y va a este lugar. Entonces, seguimos aquí adelante. ¿Por qué un juicio? ¿Por qué la Escritura lo habla? Porque dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14 lo habla así, ¿sí? Porque el juicio vino a causa de un solo pecado, que fue la desobediencia de ellos comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, como habíamos dicho antes, ¿cierto? Pero, ¿qué es el juicio? Ese juicio dice que es un día, sucederá un día. Dice en el día en que Dios... Tenemos varios testigos. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Cuando habla en Romanos, Pablo estaba hablando conforme a mi evangelio, es conforme a lo que Jesús enseñó también. Entonces, aquí a mí siempre me ha gustado esta imagen, me ha impactado mucho por causa de que es una foto que alguien usó tal vez en algún tiempo para un tratado. Y cuando conocí el evangelio completo como tal, yo recordé esta imagen y yo decía, wow, eso ya alguien en algún momento lo había dicho, que se tendrá que dar cuentas por cada cosa, ¿sí? Por esos secretos que las otras personas no saben, pero Dios sí sabe, y ya están establecidos cuando esa persona fue ladrón, fue mentiroso, fue desobediente, fue murmurador, fue aborrecedor de Dios, fue adúltero, envidioso o envidiosa, ¿no? Hombre y mujer, desobediente a los padres, orgulloso, calumniador, cruel, maldiciente, fornicario. Y que dice, me llama la atención cuando él dice, ¿por qué nadie me advirtió de esto? ¿Sí? Y Mateo 10:26 dice, nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber, pero es necesario reconocer que eso está en las escrituras. Y aunque muchas veces yo recuerdo que jovencita leía esto, pues uno decía, no, es que Dios lo está viendo, mire que Dios lo está viendo. Y aún no siendo cristiana, aún cuando... los católicos, de hecho yo estudié en un colegio católico y las monjas y ellas decían lo mismo, a Dios le está viendo y Dios le está viendo y usted tarde o temprano tendrá que dar cuentas a Dios. Pero es necesario concientizarse, estar persuadido, como dijeron, y reconocer y tener la certeza que va a ser así. Por eso es que es el juicio.